Atención, las siguientes imágenes son un tanto perturbadoras. Se requiere de mucha discreción para el siguiente que vas a ver. Ah, ¿verdad? Pero ya que estás aquí, quédate un ratito para aprender algo importante que a lo mejor te va a servir en algún momento en tu vida. Yo soy Ángeles Ramo, la arquitecta de tu salud. Al fin logré terminar de editar el video del día del colado. Fueron 51 minutos y no necesariamente son 51 minutos de video, son entre video y fotos. Y se pudo reducir lo más posible. Espero que sea esta una historia entretenida para ver, que te puedas quedar el tiempo que dura el video y que si hay algo que te aporte, me lo escribas, me dejes tus comentarios o tus opiniones y lo compartas con más personas. Los siguientes datos que vas a ver, los siguientes sucesos que vas a observar son eventos que pasaron que no necesariamente están mal, pero se pueden mejorar dentro de una obra y son eventos que se preferiría evitar. Hay algo que pasó en esta obra que a mí no me encantó del todo. A pesar de que hubo alguien que daba indicaciones, que se daban las propuestas y las instrucciones que se deben de seguir, no se siguieron al pie de la letra durante la obra al 100%. Este es un tema que suele pasar con frecuencia durante las obras, cuando los maestros o los equipos de trabajadores no están acostumbrados a tener alguien por arriba de ellos. En este caso, este tema, lo que a mí me preocupó fue un tanto que, independientemente de no tener la experiencia de manejar el material del panel W, no se tomó con la seriedad suficiente y lo único que se tenía como compromiso era llegar, hacer la tarea y acabar. En ninguna institución, en ninguna carrera, en ninguna materia, cuando eres estudiante, es más, hasta en la misma universidad te dicen, la carrera no son carreritas, es un momento de resistencia y es hacer las cosas bien para poder aprender. En este caso, hay muchas cosas que se tuvieron que aprender, hay muchas cosas que generaron un aprendizaje para las personas que participaron y un aprendizaje también para mí para poder tener un poco más de información y también para poder hablar con el cliente. Los siguientes minutos que van a estar aquí presentes en el video van a ver todo lo que fue sucediendo y ustedes ya me dirán qué es lo que opinan al final. Quédense. Día del colado. 6:40 de la mañana, sábado. El equipo que realizó el colado llegó desde las 6:15 de la mañana. Comenzaron a preparar las cosas, acomodar las maderas, las cimbras que se necesitaban, también acomodar el trompo, entre otras cosas. Y habían algunos detalles que tenían que revisar y corregir. Mira, por ejemplo, esta. Estaba aplastando la manguera. Tiene que meterle paralelo a la manguera para que no la aplaste. Antes de dar inicio se tendría que hacer una inspección de toda la zona para ver que estuviera en orden todos los puntos. En la parte de abajo se había comentado que se tenían que tapar algunos de los huecos que se habían generado en el armado de los paneles, que aún existían. Se sugirió meter cartón de los mismos sacos de cemento que estuviera mojado para rellenar y que el colado no se escurriera por esas zonas. Ya no es tanto. Colocaron un camino de tierra y grava para que fuera más fácil el transporte de las carretillas. Al final, este trazo se terminó dejando a un lado. Y arrancamos con la primera mezcla de la mañana. La dosificación fue la siguiente: 1,5 de agua, 4 de arena, 5 de grava, un puñito de fibra de polipropileno por cada bulto de 50 kilogramos de cemento. Esto para tener una resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta resistencia se ocupa en elementos estructurales. ¿Quitaron la caja de luz que había ahí? Sí. Ok, va. Sí, ya. Y aquí empezó todo. ¿Qué es eso? Ok, déjame te explico por qué esto es incorrecto.
La punta del vibrador nunca debe ir en diagonal ni horizontal, siempre debe ir vertical. Y esto lo explica de mejor manera mi canal favorito Construye con Ingenio, con el ingeniero Reinaldo Vilchis Dávila. Otra recomendación es importante usar vibradores que nosotros podamos levantar, porque hay gente que trae un vibrador muy largo y muy pesado, y en obra, cuando estás, digamos, usando el vibrador, el operario que usa el vibrador, jala, arrastra el vibrador por la losa, y eso es incorrecto. El vibrador se levanta perpendicularmente al plano de la losa, te llevas a un punto y lo incorporas, no se arrastra, porque al arrastrar lo que estás haciendo es generar sedimentación del agregado, y eso puede ser peor, perjudicial. Entonces, este tema sucedió varias veces durante la obra. Más adelante te voy a explicar cómo es que se debe de usar correctamente el vibrador. Adecon. ¿Qué es el Adecon? Es un adhesivo para concretos. También funciona para aplicar cal, yeso o microcementos. Este se puede utilizar para unir concreto nuevo con viejo, reparar o nivelar pisos o unir aplanados o repellados de muro. En este caso se utilizó para poder unir concreto nuevo con viejo. Sin embargo, en la aplicación tenemos un stack con el tema del manejo y aplicación con las herramientas adecuadas. Al final de este video tienes que pasar este examen. Observa detenidamente las carretillas. Observa las características de la mezcla de esta carretilla. ¿Qué características observas en la mezcla? Al colar un panel W, lo que tienes que tener presente es que debes de cuidar el colado de las nervaduras. Estas son el refuerzo estructural de estos paneles. Otro tip súper importante que tienes que tener en cuenta es que el canal de unicel de la nervadura nunca debe de vencerse ni de estar deformado conforme vayas colando. Observamos cómo es que la mezcla llega al lecho bajo del armado. A continuación, la siguiente clase de cómo usar el vibrador de concreto. ¿para qué vibramos el concreto? Vibramos el concreto para evitar tener cangrejeras o que el concreto no tenga una consolidación correcta. El vibrador no debe ingresar de forma diagonal ni horizontal en un son, porque al ingresar diagonalmente, esto tiene algo que se llama radio de acción. Es decir, esto vibra y ayuda a reacomodar las moléculas de concreto en esta parte, lo que va a generar que en esta zona de acá se almacene la cangrejera porque no está llegando el vibrador. En cambio, si nosotros trabajamos verticalmente, nos aseguramos que el radio de acción lleve toda esta parte y reacomode las partículas que debería, y evitando que en estas zonas de las esquinas se quede pues en la cangrejera, ¿no? Esta es de la manera incorrecta y esta es de la manera que nosotros debemos trabajar. Mejor considerar colocar poco tiempo en cada punto. Por ejemplo, lo ingresamos y contamos 1, 2, 3, 4 segundos y nos vamos a otro punto. Que pocos puntos, muy pocos puntos, mucho tiempo. Y me quedo mucho tiempo y después me voy, digo, como ya vibré bastante tiempo esta zona, seguro ya se reacomodó y me voy por allá, me voy lejos. Entonces lo que va a pasar es que en esta zona se crea el fenómeno que causa la vibración extrema o la vibración en exceso, que es la segregación. ¿Qué es la segregación? Como vibra demasiado, se empieza a densificar. El agregado grueso, por densidad, porque tiene una mayor densidad, empieza a almacenarse en la parte de abajo. Y la pasta de cemento empieza a almacenarse en la parte de arriba, lo cual va a generar que tú pienses que arriba, ¿no?, está espectacular porque se va a ver bonito, pero cuando desencofres, saques la parte de abajo, vas a ver puro agregado grueso, pura cangrejera, y eso va a ser peor que si no hubieras incorporado un vibrador. Entonces, en resumen, tienes que poner el vibrador de manera vertical, meterlo a profundidad dentro del área donde se está colando, y se tiene que hacer varios puntos cerca, lento, dejarlo unos 2, 3, 4 segundos, ahí contarlo, sacarlo lento, y con eso estamos haciendo un buen procedimiento con el vibrador para evitar que se generan estos huecos o estas cangrejeras cuando se hace el colado. Hay que echarle agua para quitar lo más posible. En este caso, todas las traves tenían en la parte superior follaje del pino que estaba en la parte superior del terreno. Para poder aplicar el Adecon se necesitaba limpiar. Se había sugerido de una sopladora de aire para poder generar la suficiente limpieza, pero no contábamos con la herramienta. Se utilizó entonces agua para poder correr los residuos de la vegetación. Y mientras que estábamos en este lado, se para el trompo. ¿Por qué? No sabemos. Sí tenía gasolina y sí tenía todo lo que necesitaba, pero algo hizo que se parara.
nadie recuerda el nombre de las flores ya marchitas. Aves caen desde el cielo, esperando por la brisa. No importan las plegarias, ya no servirán de nada. Conforme se iba avanzando, había una persona que iba justamente nivelando y afinando el colado de la losa, dándole el acabado liso que se alcanza a ver. Para este punto empezábamos a observar el avance y la rapidez de la obra. El cliente comenzaba a preocuparse ya que no habíamos terminado de colocar el sembrado de la manguera eléctrica. No sé si recuerdas, el día anterior hicimos parte del sembrado de la manguera entre el cliente, su hermano y yo. Acabamos el día hasta las 8 de la noche, pero no, se nos terminó la manguera. Para este punto el cliente creo que estaba esperando que llegara el material para continuar el sembrado de la manguera. A ver, ya échalo por acá. ¿Qué pedo, güey? Por más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel la luna. 7:45. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. En los detalles que me parecieron sorprendentes fue la coordinación del equipo que estaba detrás con el manejo de la mezcla, el trompo y las carretillas. Estaban súper coordinados. Todas las carretillas para poder transportar la mezcla tenían que llevar cierta cantidad de agua para que la mezcla no se quedara pegada en la carretilla. Casi al final de la obra, esta cuestión del agua fue un ligero tema que más adelante les voy a platicar. La resistencia del concreto que se utilizó fue de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero nosotros libres como hambrientos lobos, la humillación de vivir en tu jaula despertará el hambre de venganza. 8 de la mañana. Fuertes murallas, el cazador busca su... Y aunque usted no lo crea, esta toma es en tiempo real, no está acelerada, no está lentizada y estamos viendo cómo es que iban vaciando cada uno de los elementos para hacer el concreto en tiempo real. La forma correcta para poder utilizar el vibrador de concreto es tomar la punta vertical, meterla justo donde está el cimbrado, ya sea de la losa o de la trave, y se mete verticalmente cerca de donde está el fondo de la cimbra, sin tocar la cimbra. Esto con el fin para que pueda vibrar toda la mezcla y que tanto la parte suave de la mezcla, que es el cemento, y la arena, puedan bajar y no solamente se sedimente el parte de la grava y se quede en la parte de abajo, como anteriormente se explicó. Entonces esto se tiene que meter casi a tocar el fondo de la cimbra. Se saca lentamente y se vuelve a meter en otro punto muy cercano, igual de la misma manera, cerca del fondo de la cimbra, sin tocar paredes de la misma. De esta manera evitamos que se generen los huecos que se habían comentado anteriormente. En el equipo habían 2 personas que se dedicaban al aplanado y afinado del concreto. Sinceramente hicieron un magnífico trabajo. Para la velocidad en la que iban avanzando y la forma en la que iban acomodando toda la mezcla y aplanándola, fue un trabajo muy satisfactorio de ir viendo. 9:27. La manguera eléctrica llegó y el cliente se apuró a terminar de colocarla. Al ver que el colado de la obra iba mucho más rápido que lo que iba mi cliente armando la instalación, me metí a ayudarle, cortando y colocando los pedazos de manguera faltantes.
9:34. 929 Big Street, Big City. The sun was going down. There was music all around. It felt so right. Y aquí nos volvimos a asomar para ver qué tanto estaba profundizando la mezcla o qué tanto estaba entrando en la mezcla sobre las nervaduras. Y lo que se alcanza a apreciar es que efectivamente sí se está bajando la mezcla hasta la parte baja de la nervadura. Los pelitos que se alcanzan a ver en la toma es la fibra de polipropileno. Esta fibra se aplica a la mezcla y esta ayuda a que no se cuartee tan fácilmente siempre y cuando se utilicen las proporciones correctas sobre la resistencia del concreto que se está ocupando. Algunos equipos o maestros lo que empiezan a hacer después del colado es apisonarlo, como aquí lo estamos viendo, para generar la ruptura o las grietas que se necesitan para que el concreto reviente. Esta es una práctica muy común, no necesariamente correcta. ¿Cuándo usar el vibrado, picado o apisonado de un colado? Para sacar el aire que se encuentra dentro de la mezcla. Aquí el siguiente video de constructora nivel 1. Se ha preguntado si tiene el mismo efecto apisonado. Es por eso que hoy hablaremos de las similitudes y diferencias de estos dos procesos. Como bien sabes, la compactación del concreto es un proceso mediante el cual se elimina de la mezcla el contenido de aire que pudiera tener, haciendo que tenga una masa mucho más compacta. En un dato muy específico, un 5% del aire en la mezcla puede resultar en una pérdida de resistencia de hasta un 20% de su capacidad de carga. Existen tres sistemas de compactación: picado, apisonado y vibrado, pero cada uno debe usarse de acuerdo al tipo de consistencia del concreto: seca, plástica, blanda o fluida. El picado es aplicable a consistencias blandas o muy fluidas que con el vibrado generarían segregación y se efectúa mediante una barra metálica que se introduce varias veces en el concreto para así sacar el aire atrapado. El apisonado es aplicable a consistencias blandas y en capas que no superen los 20 centímetros de espesor o en elementos muy superficiales, jamás en elementos estructurales como una losa que soportará todo el peso de la casa. Este consiste en golpear repetidamente con un pisón sobre el concreto para así sacar el aire. Por su parte, el vibrado es aplicable a consistencias blandas o secas y puede ser usado en capas de hasta 60 centímetros de espesor. Este sistema es totalmente recomendable para casi todas las estructuras, pues elimina el aire más rápido y de forma mucho más controlada. Ahora ya lo sabes, verificar que en la construcción de tu hogar se hayan utilizado los sistemas adecuados es garantía de que fue construida por profesionales. Para esta hora los insumos ya se estaban empezando a acabar, entre la grava y la arena y el agua que también empezaba a escasear. Observa bien y detalladamente esa carretilla, justamente la mezcla. ¿Qué es lo que encuentras ahí? Comparado con la primera vez que viste la carretilla y la mezcla en el inicio del video. En este punto de la obra empezaba a hacer bastante calor y bastante sol. Dichas condicionantes hacía que el concreto necesitara un poquito más de agua para poder ser colado. Se decidió pasar de 1,5 cubetas de agua a 2 cubetas con el fin de poder mantener la fluidez del concreto. Pero observa esta carretilla. Obsérvala bien. ¿Qué diferencia encuentras de las primeras que viste en el video a esta? Última clase sobre cómo mover de un punto a otro el vibrador. Es importante retirar el vibrador lentamente. No quiere decir que yo coloco el vibrador en la viga, coloco el vibrador, ¿no? El sonido que hace el vibrador bastante fuerte también, y inmediatamente lo saco y comienzo a vibrar así de forma agresiva. Eso no puede ser. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vibramos y sacamos de forma brusca el vibrador, lo que va a pasar es que aquí se genera como que un vacío, un hueco, ¿no? En esta parte. Y justamente este vacío, esta parte que se ha generado como vacío, al sacar bruscamente no dejamos que se reacomode y se rellene de esta parte que donde ha incluido el vibrador. 10:19. Se intentó que tuvieran el mayor cuidado posible con la instalación eléctrica, debido a que si los registros se quedaban ahogados era casi imposible sacarlas de nuevo. Esta parte fue un poco tediosa, ya que no solamente se tuvo que decir una, dos, sino varias veces para que tuvieran cuidado con estos detalles. Llegamos al último tablero que hay que colar. Del otro extremo de la losa, el maestro se puso a darle un acabado floteado, mientras que del otro lado se están dedicando a darle nivelado y afinado a la losa. Mientras tanto, el material ya casi se nos había acabado. Ya no teníamos costales de cemento y la grava ya también nos hacía falta 1 metro cúbico.
Llegó el camión de materiales con el suministro de 1 metro cúbico de grava y 20 bultos de cemento de 25 kilos. Y te preguntarás, ¿por qué de 25 kilos? Bueno, gracias a la NOM 036, a partir de ahora ya no se van a seguir produciendo los bultos de 50 kilos en mortero y cemento, solamente de 25 kilos por cuestiones de capacidad de cada persona para poder cargar un peso saludable. Al final se terminó suministrando otros 12 bultos de cemento de 25 kilos y otro metro cúbico de grava. 11:24. Desde el día anterior, el maestro había platicado con el cliente y le había comentado que iban a terminar más o menos a las 11:30. Al inicio de la obra también fue el mismo tema. Se comentó que iban a terminar más o menos 11:30. Esto debido al sistema que ellos ya traen como equipo para coordinarse en el colado de las losas. Algo muy particular que no se tuvo en cuenta y se subestimó es que al colar esta losa no era el mismo procedimiento ni las mismas tácticas que colar una losa maciza. Aunque pareciera muy por encima que sí, no lo es, debido a que esta tiene una inferencia de unas nervaduras y que la losa maciza tiene solamente un reticulado o un armado de varillas, no se tiene que hacer ningún detalle de vaciado ni colado. ¿Te fijaste a lo largo del video en todas las carretillas que llevaban la mezcla hacia la losa? Habían diferencias muy particulares, entre ellas, unas se veían con una consistencia sólidas o grumosas, otras se veían un poco más líquidas, en otras se alcanzaba a ver claramente la capa de agua que estaba por encima de la mezcla. ¿Cómo te imaginas que debería de verse en realidad la mezcla cuando se va a colar la losa? Existe un parámetro de dosificación para que tengamos el cálculo exacto de cuántas cubetas de arena, de grava, de agua y de cualquier otro suplemento que se le vaya a agregar al concreto para que pueda quedar correctamente con la resistencia que se estima adecuada para el elemento en donde se vaya a ocupar. En este caso, que la dosificación de agua era de 1,5 cubetas, las carretillas en donde se alcanzaba a ver la película de agua o hasta el volumen de agua por encima de la mezcla, déjame decirte que tenían exceso de agua y para un elemento estructural pues no suena muy bien. Afortunadamente esto sucedió solamente en algunos puntos y se pudo mezclar toda la mezcla, vaya la redundancia, con las demás carretillas que iban bien hechas las cargas. Una cosa curiosa es de que allá en Pinal de Amoles yo no sabía que la gente se agrupaba o se amotinaba casi para poder participar en los colados de las losas, para poder disfrutar de la comida que se hace posterior a esto. Siendo ya las 12, después de haber comido un poco, bajé a revisar otra vez lo que había pasado por debajo de la losa y encontré este detalle. Una masa considerable de concreto chorreado en el suelo. ¿Y de dónde había salido esto? Resulta que no habían tapado todos los agujeros que había entre la trave y la losa. Si te preguntas si se perforó la losa, no se perforó, pero sí tiene un hueco considerable en el lecho bajo de la losa. Al final, entre la suma de las cosas donde hubo errores y las cosas buenas, así fue como quedó la losa. Ese fue el resultado de toda la odisea. Toda una semana para prepararse para un solo día. Dime tú qué opinas. Yo soy Ángeles Ramo, la arquitecta de tu salud. No te olvides de seguirme, dejarme tus comentarios, darle like y compartir. Y guardar. Nos vemos en el siguiente video.